Debates, análisis, reflexiones, estudiando la Biblia, creciendo en fe y sabiduría. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dios te bendiga. Amén, amén. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Esperamos que también los que nos escuchan estén bien, para honra y gloria de Dios. Bienvenidos a una entrega más de Estudiando la Biblia. La Biblia. Bueno, no lo dijimos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Estudiando la Biblia. Correcto. Bueno, pues para honra y gloria de Dios, esperamos que este estudio, al igual que los demás, o mucho mejor que los demás, pues le sea para salvación. En esta semana nosotros estaremos estudiando la lección con el título Precursores. Precursores. La número 11 es el Número 11. Y ya se está acabando ¿Es la penúltima? Sí. De este trimestre. Cada 3 meses estudiamos un tema diferente. Entonces, precursores. Precursores, podemos decir que son los que inician un proyecto, ¿verdad? Algo que está antes. Algo que está antes, correcto. Los pioneros, los iniciadores. Y generalmente los que inician cualquier proyecto son aguerridos, son decididos, no son tímidos. Y por eso el versículo para estudiar en esta semana tiene que ver con eso, que se encuentra en 2 de Timoteo 1:7 y dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que nada de timidez cuando se habla de ser pionero, cuando se habla de ser precursor. La misma temática en esta semana con historias de la Biblia que sirven, que nos ayudan y que sirven como ejemplo y también de advertencia. Tenemos 2 historias que vamos a estudiar. Una está en el libro de Daniel, con los 3 amigos de Daniel. ¿Y la otra que está en el Nuevo Testamento? Y la otra está en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo que pasaron los apóstoles. Algo que pasaron, no es todo lo que pasaron lo que vamos a estudiar, pero una parte en específico. Una parte en específico. Bien, entonces nos vamos inmediatamente con el domingo. La lección del domingo, que se titula Daniel capítulo 2, Daniel 2, un enfoque historicista de la profecía. El enfoque historicista. ¿Qué es historicista? Que tiene que cumplirse con la historia. Okay. O mejor dicho, que la profecía se cumple con la historia. Y es importante, es muy importante eso. Porque la mayoría de las profecías bíblicas que tienen que ver con tiempo se cumplen en la historia. Bien, y todas las profecías de cálculo de tiempo ya se han cumplido. Todas. Pero vamos a estudiar, vamos avanzando. Muy bien. Entonces, la cita bíblica que vamos a analizar se encuentra en Daniel capítulo 2, versículo 37 al 45. Daniel capítulo 2, 37 al 45. Nabucodonosor tuvo un sueño. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el pueblo de Israel estaba esclavo en Babilonia. Es el de la estatua. Pero el de la estatua, cuando la construye, la vamos a ver en la lección del lunes. Ahora estamos en el sueño de él. Él se soñó, tuvo una estatua una imagen, dice la Biblia, que luego se convirtió en estatua cuando él la mandó a construir. Bueno, sí. Pero es una imagen. Y vamos a describirlo porque lo que vamos a leer es la interpretación de Daniel. De varios elementos, ¿verdad? Metales. Correcto. Exacto. Entonces él se soñó con una imagen donde la cabeza era de oro, sí, los pechos y los brazos, el tronco y los miembros superiores eran de plata. De plata, sí. Entonces la cintura, el vientre y los muslos eran de bronce, la pierna de hierro y los pies de barro mezclado con hierro. Barro mezclado con hierro, correcto. Entonces él ve en el sueño una piedra que se desprende, no con mano de hombre, si nadie la desprende, sino que se desprende sola. La piedra da en los pies de la imagen se devorona, se desmenuza, y de esa piedra surge un monte grande, y hasta ahí llega el sueño. Que cubre toda la tierra. Hasta ahí llega el sueño. Entonces Nabucodonosor se siente confundido, manda a buscar a los sabios no pueden interpretarlo. Daniel, lo iban a matar a todos. Estamos hablando de un contexto. Sí, antes de. Para que la gente entienda a qué se está haciendo referencia a la historia. Correcto.
Entonces buscan a Daniel y Daniel entonces le interpreta el sueño. Hace la interpretación. Miren lo que dice Daniel en cuanto a la interpretación. Tú, oh rey, estamos en Daniel 2:37. Al 45. Exacto. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí va uno, ¿verdad? Ya, escúchame que te interrumpa, Ron Elías. Está claro de que Daniel le dijo, tú eres esa cabeza. Es decir, todo comienza en la imagen con la cabeza, siendo Nabucodonosor y Babilonia la cabeza. Muy bien. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Por eso es que nosotros vemos el estatua, que los metales como que van degradando. Van degradándose. Se hace como un downgrade, oro, después plata, después bronce, después hierro. Eso indica que los reinos son más débiles, cada vez. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Correcto. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Correcto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Correcto. Nos quedamos con eso último, ¿verdad? Para avanzar, donde dice Daniel que el Dios le ha mostrado a Nabucodonosor lo que iba a pasar. Correcto. Él le dijo, después de ti viene otro reino, Y después otro, y después otro, y hasta y que al final, va a llegar un reino que va a destruir todo, que es el reino de que es Cristo, el de Dios. que va a cubrir toda la tierra y durará para siempre. Aquí no se mencionan nombres después de Nabucodonosor, De reinos. reinos, pero estamos claros de que inicia con Babilonia. Luego le sigue Medo-Persia, luego... Sabemos que le sigue Medo-Persia Por la historia. por la historia en el capítulo 8 también de Daniel, donde entra a gobernar Darío. Bueno, el capítulo 3, el capítulo 2 sigue Nabucodonosor. En el capítulo 8 ya está Darío. Sí, pero eso es, yo digo que está avalado por la historia, porque después sabemos que al momento de llegar a Grecia, nosotros por la historia está Alejandro Magno, que esa fue El de Grecia. el de Grecia, y Pero antes de que llegara Alejandro, ya estaba Medo-Persia. ya el libro de Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, se menciona a Grecia. Sí. Antes de ocurrir ya estaba Grecia. Lo que no se menciona el cuarto reino. Porque el capítulo 7 de Daniel también menciona bestias que corren de forma paralela. ¿Qué significa eso? Que Simbolizan los mismos reinos. Los mismos reinos. Okay. Y allí se mencionan. Ahora, allí se mencionan bestias. Pero en el capítulo 8 es que se menciona a Medo-Persia, después de Babilonia, y Daniel lo vio. Daniel vio sí, con el rey Darío, sí. Pero a Grecia no lo vio, ya había muerto. Ajá. Luego viene Grecia, que lo menciona en el capítulo 8 de Daniel. El cuarto reino no se menciona porque dice que no tenía comparación con animales. Y sabemos que es Roma, Sí. en el cual nació Cristo. Bien. Sí. Entonces, ¿tiene sentido lo que voy a leer ahora, que es la última cita? Y que vamos a leer. Oye lo que dice aquí en Marcos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento, Marcos capítulo 1, versículo 14? Yo lo tengo aquí. 15. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Ya, yo lo tengo aquí también, pero bueno. Marcos. ¿En qué momento es que la piedra da a la estatua, o a la imagen, perdón? ¿En qué momento la piedra que se desprende sola da
En los pies. a la imagen en los pies. ¿No en qué momento, en qué lugar sería dar la piedra? Bueno, yo digo en qué momento de la historia, ya sabiendo los reinos que sucedieron. Bueno, en el de barro con hierro cocido. Correcto, que corresponde a Roma, ¿verdad? Que es el cuarto reino. Sí. Bueno, A ver. no, el cuarto reino sería la de hierro completa. La de hierro, Sí. Roma. Y Como barro si- cocido sigue siendo Roma. Ok, sí. Que conforman los países europeos. Bien, ok. El asunto es que el reino de Dios debe llegar en tiempo de los pies, ¿verdad? En tiempo de Roma. Pues léete ahí Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Mira qué interesante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. No coincide, ¿no te parece? Yo creo que fue que tú te equivocaste de cita, porque No. yo no veo relación ahí. Sí, dale. Versículo 14, ¿qué dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, Ajá, 15. diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? O sea, ¿Y cuál reino se ha acercado? el fin de esa Roma imperial. El tiempo del reino de Dios había llegado. Cristo llegó en el momento de Roma, del reino de los pies, el reino del hierro de los pies, de las piernas, y en el reino de los pies. Llegó en ese lapso. Cristo llegó en el tiempo de Roma. Sí, claro. Ahí era que iba a dar la piedra. Bien. Entonces el tiempo había llegado. Ok. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios que se ha acercado. O sea, Entonces, la piedra. Es correcto. Ahora, ¿por qué los judíos rechazaron? Una de las razones por las cuales los judíos rechazaron a Cristo fue porque ellos esperaban un Mesías que viniese a destruir a las naciones, como lo presenta la imagen de Daniel. Llega la piedra, da en los pies y se acaban todas las naciones y queda la nación de Israel sola. Así lo interpretaron ellos. Mira lo peligroso que es interpretar mal las escrituras. El reino de Dios vino en Cristo y no conquistó a ninguna nación. Ahora, eso sí, conquistó al mundo y venció el pecado. La piedra era Cristo mismo. Claro, Ok. es la roca. Cristo es la roca. Ok, yo creía que era el reino de Cristo. Haciendo El reino de Cristo se ha acercado. Lo que pasa es que la gente quiere un reino que destruye todo lo malo, se acabó todo el mundo y quedo yo solo. Ajá, es un proceso. Okay. Tú y yo debemos entender la bondad de Dios. No es destruir a todo lo malo, porque no vamos tú y yo, no vamos todo el mundo. Entonces Cristo viene y dice que el reino de Dios se ha acercado. Conozcámosle. Dios no viene a destruir a las naciones, Dios viene a salvar a las naciones. Bien, está claro. Entonces, desde que Cristo llegó, el reino de Dios se ha acercado y ha ido creciendo ese monte, hasta que viene ahora por segunda vez y ya complete todo el proceso y se haga un reino eterno. Ok. ¿Está claro? Sí. Vámonos entonces ahora con el lunes. Nabucodonosor, ¿Cómo se llama? la adoración a la imagen. Ok. La adoración de la imagen. Que eso es Lunes 16 de junio. Seguimos con la misma historia de Nabucodonosor. Sí. Que después que pasa todo eso, él ordena que se construya una estatua, pero esta vez de oro completo. ¿Por qué tú crees que él quiso? Para demostrar que su reino nunca terminaría. Exactamente. Contrariando o contradiciendo, como sea, al propósito de Dios. Porque si él representa el oro, hizo una estatua completa de oro para Sí. demostrar Que él era eterno. un desafío también a Dios directo. Claro, totalmente. Entonces, los que se oponen a las profecías con malas interpretaciones también se oponen a Dios. Y vamos a prestarle atención a esto porque lo vamos a comparar en la lección del martes, cómo esto se va a repetir antes de que Cristo venga, pero ahora en este tiempo. Muy bien. Vamos a prestar atención, Ronnie Elías, a los elementos que entran en juego aquí. Hay un rey que ordena construir una estatua. Pero vamos a leer. Daniel capítulo 3, versículo 1, 5 y 6. Y nos vamos a quedar en Daniel, no hay otra cita. Ahí está, en Daniel 3. Daniel capítulo 3, versículo 1, versículo 5, versículo 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos Era alta. y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Muy bien, versículos 5 y 6.
que al oír el son de la bocina, de la flauta, o sea, el rey ordenó eso, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Correcto. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Interesante. ¿Hay adoración ahí? ¿Hay un problema de adoración? Claro. Claro. Muy bien. Tenemos un rey que ordena. Tenemos un decreto. El que no se arrodille, ¿para dónde va? No lo leímos. ¿Cómo Dice lo que va leímos? para el horno de fuego. Para el horno de fuego. Sí. ¿Qué más? Tenemos un objeto para adorar. En este caso, una estatua. Bien. Es decir, hay algo que hay que adorar. Sí. Tenemos una estatua. ¿Qué más? Una señal que después del instrumento que indica que hay que adorar. Sí, ya esa es la forma. El asunto es que hay una obligación de parte de una autoridad superior a adorar algo, y si no, muere. Mucha analogía con lo que Vamos, esto lo vamos a analizar ahora. Ahora, ante cualquier decisión de los hombres que se opongan a Dios, siempre Dios manda gente fieles para que den testimonio contrario a las ordenanzas de esos hombres. Y lo vamos a ver ahora en Daniel 3, versículos 17 y 18. Los amigos de Daniel se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. se opusieron a esa orden. Solamente ellos tres. Ante todo un pueblo judío que se arrodilló. ¿Dónde estaba Daniel en ese momento? Daniel, según los estudiosos de la Biblia, los teólogos, no determinan dónde estaba. Creen que andaba en una diligencia, en un mandado, que el rey... Una misión, esa es la palabra, que el rey le dio. Pero tenlo por seguro que no estaba ahí. Ahora, ahí estaban todos los funcionarios, todo el pueblo de Babilonia. Toda la gente importante. No, y el pueblo, todo el mundo. Todo el mundo. Pero vamos a ver. Sadrach, Mesach, 17, ¿verdad? 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, por razón de tiempo y también de espacio, queremos animar a que lean esa el historia. capítulo 3 completo para que se den cuenta que sí lo lanzaron al horno. Y que Nabucodonosor mandó a que lo calentaran 7 veces más. Y los que lo llevaban se quemaron, murieron con las llamas. El calentón. Sí, con las llamas. Correcto. Entonces, pregunto yo, ¿libró Dios a los tres amigos? Claro, personalmente. Pero los libró después que lo tiraron al horno. Rayos, sí. Es decir, rayos, sí. Literalmente cayeron en el horno. Dios lo tiró. Lo tiraron. Claro, ellos se opusieron a la orden y dijo, ¿por qué así? Delante del rey, lo tiraron. Y para que entendiésemos que no era una dramatización, murieron los que lo llevaban cargado, que ni siquiera entraron al horno, fue de lejos. Y que eso estaba caliente. Ay, sí. Y Nabucodonosor vio un cuarto allá. Un cuarto. Eso no, la historia es linda. Lo que queremos destacar es la logística de un rey que se impone, una autoridad que se impone. De que se impone una ley a adorar. Que implica una adoración. Correcto. Y con una consecuencia. Con una consecuencia, correcto. Y un grupo que se opone, que es librado por Dios, pero también pasan trabajo. Exacto. Porque yo estoy seguro que los tres amigos de Daniel pensaron que iban a morir en ese momento cuando lo llevan cargado. Tal vez tenían fe de que el Señor le iba a librar. Bueno, pero él lo dijo, no vamos a adorar. Porque él dice que aunque no nos libre, que sepa que no te vamos a adorar. Entonces no lo estaba librando en el camino cuando iban. Ay. Pero Dios lo libró de una forma increíble. Ok, ahora vamos para nuestro tiempo. Lección del miércoles 17. Dice el título, otra imagen y la orden de adorarla. Otra imagen y la orden de adorarla. Miren, hay que tener cuidado, porque ahora no es una estatua, ni un cuadro, ni un santo, ni nada como para que uno se arrodille. Ahora son principios, son creencias que la llevamos aquí. Todo el tiempo ha sido aquí, ¿verdad? Porque los tres amigos de Daniel era aquí que primero creían.
luego se manifestaron. Pero es más aquí que en otro lugar. Y vamos a ver y a entender al final de la lección del jueves por qué es aquí. Pero bueno, vamos por parte. Vamos a leer ahora Apocalipsis 13 del 11 al 15. Oigan bien, hay un poder que la Biblia le llama bestia, no porque sea un animal, sino porque simboliza o significa reinos, reyes. Entonces, esta bestia, este poder, este gobierno, aparece en Apocalipsis 13. Son dos. Un primer poder, llamada la primera bestia, y un segundo poder, llamada la segunda bestia. Nosotros vamos a analizar más la segunda bestia porque es la que, como Nabucodonosor, quiere imponer la adoración. Pero la adoración es hacia la primera bestia. Es decir, un mediador como que, mira, adoren a eso. Exacto. El objeto de adoración ahora es otro poder religioso. Pero para imponer la adoración a ese poder necesitamos de esta segunda bestia. Entonces la primera bestia es más religiosa que la segunda, pero la segunda es más civil, más política. Ajá, exacto, más. Pero también es religiosa. Okay. Por eso aquí en Apocalipsis se compara con un cordero. Y el único que se compara con un cordero es a Cristo. Por lo tanto, esta segunda bestia tiene una relación parecida a la de Cristo, extrema, extraordinaria. Miren qué delicado es. Por eso es que es aquí el asunto. Bien, vamos a buscar Apocalipsis 13. Antes de Apocalipsis 13, vamos a leer Mateo 24, miren. Cuando los discípulos... ¿Tú lo buscas? Yo lo busco. Mateo 24, cuando los discípulos se admiraron por el templo, cuando Jesús iba saliendo. Ahí fue que él dijo que no quedara piedra sobre piedra. Correcto. Pero los discípulos, al decirle eso, al escuchar eso de que no quedaría piedra sobre piedra con relación al templo, le dijeron entonces cuáles son las señales del fin del mundo y la destrucción del templo. Porque para ellos era el fin del mundo eso. La destrucción del templo era el fin del mundo. Entonces, ante una pregunta que los discípulos le hacen a Cristo de cuáles señales iban a ocurrir, mira lo que Cristo le contesta en Mateo capítulo 24, versículo, voy a leer 3 y 4, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, el engaño estará a flor de piel. Sí. El engaño para este tiempo, por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos predicadores, y la gente no lee la Biblia, la gente le hace caso a los predicadores. Es que estamos en un tiempo de engaño. Jesús lo dijo. Jesús no mencionó ni una señal cuando le preguntaron eso. Después que él dijo eso, sí habló de las señales. Pero lo primero que Jesús le dijo fue: miren que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Entonces ahora vamos ya. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Mencionó lo del engaño. Sí. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Sí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Interesante eso. Pudiste captar algunas cosas, muchas características. Hay muchas cosas. Vamos a ver. Dime algunas, a ver. Que ejerce autoridad delante de ella, o sea, delante de la primera bestia. Delante de la primera bestia, ella tiene autoridad. Exacto. Muy bien. Autoridad ante el mundo. Lo de Sí. que tú mencionaste, lo del cordero, que tiene voz de dragón. Tiene apariencia de cordero, con 2 cuernos, y cuando habla como dragón. Lo de que hace señales como descende fuego. Hace señales delante de la primera bestia. Sigue. Y Es decir, que es religiosa también. sí, lo del asunto también de que lo engaña, Sí. que te mencioné. Manda a que adoren a la primera bestia. Sí.
Interesante. Sigue. Y también eso de que igual, no sé si notaron lo de la analogía de que hacía o sea, mataba a quienes no la adoraran. A quien no adore a la primera bestia, Igual muerto. que como en Nabucodonosor. Correcto, igual que en Nabucodonosor. Muy bien. Entonces, finalmente manda a que hagan una imagen. Y aquí es interesante porque lo vamos a ver en la siguiente, bueno, lo vamos a ver aquí. Cuando él dice que manda a que hagan una imagen, aparece un escenario que no necesariamente es ella que lo hace, esa segunda bestia, sino que lo manda. Entonces ahora vamos a entrar en materia ahora. Esta bestia surge, según Apocalipsis 13:11, de la tierra. Es la única que surge de la tierra. Las demás surgen del mar. Es algo simbólico, no es Sí, que, no, claro. Dando a entender que esta surge no es diferente. no es que del mar va a salir una cuestión. No. Del mar significa que viene de la parte de las luchas de Europa. Babilonia que cayó, Medo Persia, Grecia, Roma, pelearon todos. Pero esta bestia surge de forma pacífica. No tiene que pelear contra otra nación para conquistar. Y estamos hablando de esta segunda bestia de Estados Unidos. Esta segunda bestia es Estados Unidos, cuyo origen es religioso y tiene su fórmula mágica de la paz, y es dividir el Estado de la religión. La primera bestia es el papado, y el papado tiene un Estado llamado Vaticano y tiene la religión. Roma, al principio cuando llegó Cristo, era pagano, no había cristianismo. No entendí muy bien lo del Vaticano y... ¿No era? No entendí muy bien Lo siguiente, Roma, cuando vino Cristo, era totalmente civil, no había religión ahí. Exacto. Pero una vez se fue Cristo, se degradaron los cristianos, hubo apostasía, como lo menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que iba a surgir el hombre de pecado, el hijo de perdición, eso lo dice el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, y que luego de esta apostasía iba a surgir ese hombre de pecado, y entonces vendría Cristo. Ese hombre de pecado es el papado. Entonces el papado es que le da fuerza a Roma, pero en lo religioso. En la parte religiosa. Entonces Roma tiene lo civil ¿Y los religiosos? y lo religioso, pero no divide la religión del Estado. Impone la religión por medio del Estado. Lo que pasa es que ese poder menguó, bajó cuando el general Berthier, en el año 1798, Que esa es la herida mortal que habla ahí. que recibe la idea mortal la primera Porque vez. se lleva preso al Papa. Correcto. Lo que pasa es que no lo dijimos aquí, pero léanse también en Apocalipsis 3. En lo que yo leí hay una parte que dice, versículo 12, cuya herida mortal fue sanada. Correcto. Esa primera bestia recibió una herida, bajó su intensidad, ya no tiene tanta influencia, bueno, como antes, pero ahora la va a volver a tener, pero no ella, sino que Estados Unidos le va a dar la fuerza al papado para que adoremos lo que el papado diga. En la parte civil. En la parte civil, sí. La fuerza militar la tiene Estados Unidos, que va a imponer las creencias religiosas del papado. Y ahí se fusiona el civil con lo religioso. Sí. Y ahí es que se hace la imagen. La imagen de la bestia, es decir, la imagen consiste en que Estados Unidos se vuelve perseguidora, se vuelve matadora de cristianos, Para que la adoren. para que adoren lo que dice el papado. Porque no es que nos vamos a arrodillar al papado ni al papa tampoco. Es como un emisario. No, es que lo que ellos dicen que es de Dios y que de la forma como debemos adorar a Dios, Estados Unidos lo va a apoyar, le va a decir que es así, y el mundo entero se va a sentir obligado a que adoremos como ellos digan. Y los protestantes creen en parte lo mismo que el papado, porque el asunto del tema del infierno surge con el papado y los protestantes lo promocionan. Algunos. Y la creencia, bueno, la mayoría. La mayoría, pero la mayoría. Y la creencia del domingo como día de reposo es un invento del papado, promovido y empujado, o promocionado, perdón, por los protestantes. Es que los 10 mandamientos que promueve el papado son incluso distintos.
Porque el papado no tiene como santificar la fiesta. Sí, el exacto. cuarto mandamiento. Ya Pero la Biblia no dice santificar la no. fiesta. Daniel 7:25 ya había profetizado de que ese poder iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Es decir, Lo fue un mismo, intento. el 10º mandamiento, no codiciarás. Lo que hace el papado, que ese de no codiciar lo divide en dos. Lo divide en dos. Y No el- codiciar una cosa, no codiciar la otra. Y el segundo mandamiento de adorar imágenes lo quitaron, lo cercenaron, no está. Es una desgracia. Entonces, el papado promociona esos 10 mandamientos violados, es decir, cambiados, y los protestantes promocionan de que no hay mandamiento. Cabe destacar que nosotros no estamos atacando ninguna religión específica. No, lo que pasa es que hay que decirlo porque es la profecía. Eso está ahí. Sí, estamos siendo advertidos. Daniel dice, cambiarán los tiempos y la ley. Yo no estoy cambiando los tiempos y la ley. Averigüe usted quién está cambiando eso. Que lo estudien. Y que lo lléguele estudien. usted. Correcto. Lléguele usted. No es cuestión de religión, es cuestión de poder. De poder que se Le impone. estamos dando las bases y ya de ahí para adelante entonces usted hace su análisis. Correcto. Entonces tenemos un poder con autoridad, que es Estados Unidos, la segunda bestia, y que manda a adorar a un objeto. Otra que es cosa, la primera bestia. el asunto de Estados Unidos es porque realmente Estados Unidos se forma por unos inmigrantes que salen huyendo. Otros. Que salieron corriendo al papado, correcto, y formaron un estado Entonces, donde divide la religión de lo civil. por eso es que sale pacíficamente. Claro, Sí. es lo ideal, es cordero, es como Cristo le gusta. Aunque claro que para después ya igualmente Estados Unidos tuvo que para independizarse. Tuvo que pelear y ese tipo de cosas. No, pero esas son luchas internas. Exacto. Sí, pero no peleó contra Otros reinos. otro gobierno que ya estaba ahí. No. Ok. Bueno, y los aborígenes, los que estaban ahí antes, que eran, como dicen, los indios, pero no son indios, sino aborígenes, también lo quitaron, pero... Nativos. Los nativos. Los nativos. Esa es la palabra que Sí, estamos buscando. nativos. Esos también lo quitaron. Bueno, la idea es, pero eso no tenían reinos tampoco. Exacto. Era una tierra inhabitada. Bueno, entonces para ir concluyendo esta lección, tenemos el objeto de adoración, que es la primera bestia. No es que nos vamos a arrodillar, repito, a ese poder. Es que las leyes, la forma de Lo que adorar digan ellos. se va a imponer. Principalmente la observancia del día de reposo, como ellos dicen. Entonces, Se va a hacer el domingo como día de reposo, ¿verdad? sí, correcto. Ellos dicen que es el domingo. La Biblia habla del séptimo día sábado. Entonces, vamos ahora a la resistencia del grupito como Sadrat, Mesach y Abednego, que no quieren obedecer esa orden. Que representan entonces A los cristianos. los cristianos que al final se van a mantener firmes. Correcto. Realmente. Y fíjate que no hemos mencionado religión. No, cristianos que no. estarán firmes en ese momento. Correcto. Que no Porque estarán hay cambiando. católicos, apostólicos y romanos que están abriendo los ojos y se dan cuenta que el papado no es de Dios. Repitiendo que no estamos atacando ninguna religión. en específico. No. Entonces cambian, no de religión, cambian de la creencia bíblica, aunque siguen siendo católicos. Muy bien. Y también hay protestantes que no tienen nada que ver con Estados Unidos y son fieles a Dios. Bueno, yo recientemente conocí a una persona evangélica que no cree en el infierno. No, ni cree tampoco. Bueno, ok. No, ok. eso mismo. Pero no vamos a mencionar religiones, Exacto. porque en la Biblia no estamos anotados con religiones. Exacto. La Biblia no Digo, dice la Biblia ni los no, bautistas, ni en- ni los evangélicos, no. no los cristianos. Ni en el cielo tampoco estamos anotados como religiones. Exactamente. Muy bien. Y ya sabemos por qué Apocalipsis menciona bestias y menciona animales y no menciona un nombre específico de una religión. Porque si no, nadie se quiere saber. No, nadie sería de esa. Lógico. Apocalipsis 14, del 9 al 10, dice las características que deben tener los cristianos de ahora y para ese momento. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, mira, la bestia de nuevo está, Ok. y a su imagen. Perdón, esta advertencia de parte de Dios. Ok. No. Leemos el versículo 12 primero. 12. 12. Bueno, pero es el 9. No, 12 es para lo que dijimos ahora, las características de los cristianos en ese momento. De ahora en ese momento. El capítulo 14, versículo 12. Ok. Ujú. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Dos características tienen los Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, esta advertencia que hace Dios en el versículo ahora 9 y 10 es para que le escuchemos, la analicemos y seamos entonces de estos que guardan los mandamientos de Dios
y tiene el testimonio de Jesús. Vamos a ver. ¿Qué advertencia da Dios al mundo ahora? El versículo 9 y 10. Ok. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia Ajá. y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, que también hay una advertencia de parte de Dios para los que adoren A esa bestia, a esa bestia y no a Dios y a su imagen también. y a su imagen, correcto. Entonces tenemos ahí una característica que dice que lo que los cristianos van a tener al final, o tienen que tener básicamente, desde ahora. y una advertencia de lo que les pasará Correcto. a aquellos que adoren a... Entonces tenemos que decidir, ya para concluir la lección del martes, tenemos que decidir entre dos. O adoro a la primera bestia. No hay un punto medio, también No es hay importante. No hay punto medio. Si usted decide no adorar a Cristo ni a la bestia, usted automáticamente está adorando a la bestia. Claro. porque Tiene no- que no- decidirse. Tiene que decir. No hay un punto medio. Dios, y si no está con Dios, bueno, pues entonces está con los otros. Entonces, por un lado, adoro a Dios, pero me arriesgo con la amenaza que me está haciendo la segunda bestia. Y por otro lado, adoro a la primera bestia y rechazo la advertencia que me está haciendo Dios. Piensa que el Señor nos da garantía de que nosotros tenemos esperanza en Él. Lo primero, que Cristo venció la muerte. Lo segundo, y en tercer lugar, que nos promete también vida eterna. Gloria a Dios. Así que Y confiemos en como Él. Sadrach y Mesach y Abednego tal vez nos tiren al horno, es decir, no, nos veamos en dificultades muy Pero el estrechas. Señor nos garantiza la seguridad Correcto. y la esperanza. Dios nos va a librar. Muy bien, excelente. Vamos ahora a miércoles, la persecución a la iglesia primitiva. Esto es rápido. Y yo te voy a hacer una pregunta después que ¿Cuál es la pregunta? leamos, ¿no? Ok. Tú a ver. Miren, siempre la iglesia ha tenido persecución. Los discípulos la recibieron. Siempre va a haber persecución. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que el príncipe de este mundo, que es el diablo, ya se le quitó el poder. Ya Cristo recuperó el mundo. Pero todavía Satanás está vivo. Después de la muerte la recuperó. Sí, después de la muerte de Cristo, recuperó otra vez para el ser humano el mundo. Ok. El asunto es que es cuestión de tiempo para eliminar a Satanás, pero mientras Satanás esté vivo, hay problema aquí. Entonces, hay persecución, lamentablemente. ¿Qué dice Hechos 12, del 1 al 5? ¿Quién murió allí? ¿Y qué pasó? Eso tiene que ser Esteban. No, Esteban está en el 6, está antes. Pero, Bueno. sí. Oye el spoiler, el título: Jacobo muerto. Jacobo muerto. Vamos a ver. Entonces- Ese Jacobo es el hermano de Juan, Santiago, el hijo del trueno. Vamos a ver. Entonces, ¿qué? 12 del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Ajá. y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí está. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Él siguió. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿quién murió ahí en ese? Parece que estaba. Tenía un berrinche. No, que estaba aburrido. Y dijo, déjame perseguir a los cristianos. Se fue Jacobo. No, oye, no hubo pero, ni que corrió, ni que dobló No se esquina. volvió que habían judíos que les agradaba eso. Pero espérate, matan a Jacobo, pero a Pedro lo agarran preso. Pero lo dice, ¿por qué? Porque en ese momento se estaba celebrando la Pascua y él quería esperar que la Pascua pasara. Igualmente hacerlo quintado Correcto. igualmente. Pero no pudieron con Pedro. Pues Pedro al final, si leen la historia, Pedro al final es liberado. Entonces, ¿cuántos tenía él? Pero no por Herodes, sino que el Señor hace un milagro. Pero oye, ¿cuántos custodios tenía Pedro? 16 guardias 16. en total. En cuatro. O sea, 4 soldados en 4 grupos. En 4 grupos. Y más adelante, le recomendamos leer la historia en capítulo 12 de Hechos. Más adelante se nota que él está durmiendo entre 2 soldados con cadenas puestas. Pero viene un ángel, Y le dice como párate. arréglate. Arréglate, no va. Pasaron todos los guardas sin que se diera cuenta y lo libró.
A Santiago se lo llevó de un golpe con una espada y a Pedro lo agarró. Así que no nos metamos con que a uno le llevan la cabeza y a otro no. Tranquilo. Ahora, El Señor tiene todo bajo control, el Señor tiene el plan, tiene... pregunto yo, antes de que Cristo venga, este poder que amenaza con la muerte al que no obedezca a la primera bestia, ¿matará gente? Sí, va a haber unos cuantos cristianos que... Entonces, lamentablemente entonces, no lo lograrán. Entonces, Apocalipsis, vamos a leer ya para... Pero como dije, tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza. Para finalizar esta lección, es rapidísimo, cuando pase todo el proceso, 1000 años después de Cristo haber venido, los salvos que fueron resucitados con la venida de Cristo, se va Cristo con los salvos. Entonces pasan 1000 años. Entonces los salvos van a revisar los libros y mira qué interesante van a revisar ahora. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Es como que si ya pasó la historia y ahora estamos verificando la muerte de esos que todavía no ha ocurrido hoy, pero es como si ya ocurrió y estamos verificando cómo fue que murieron. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está claro que estamos hablando de los que para ese momento vivan, porque dice que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca. Dice que murieron. Okay. No, te estoy diciendo que, perdón, que esos son. Ok, sí. Que fueron decapitados. Sí. Algunos creen que es literal, que son decapitados, otros que no, pero lo que sí sabemos es que... Muerte, es decir, morirán. Claro, no es que vamos a morir todos. Ni... No, un grupo. Exacto, sino un grupo. Unos cuantos. Así como en tiempo de Pedro y de los discípulos murió Juan de un solo... Pero por la convicción que nosotros vamos a tener en ese momento, nosotros resistiremos eso. Claro. Enfrentaremos la muerte con como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago. Santiago murió en Cristo. Pedro fue encarcelado. Así. A Esteban le entraron a pedrar y murió en Correcto. Cristo también. Antes de todo eso. Exactamente. ¿Cuál de los discípulos murió suave? Juan nada más. Bueno, que a Juan lo intentaron meter en un caldero hirviendo también. Y Dios lo libró. Y Dios lo libró, sí. Pero los demás murieron feos. Y murieron feos. A Pablo también lo decapitaron. Claro. Entonces, es normal, entre comillas, porque estamos en un mundo donde Satanás no quiere saber de los cristianos. Pero ok, ya sabemos que hay persecución por los cristianos. Sí. Ahora vamos al jueves, que es la última lección. La marca de la bestia. Ese es el título de la lección del jueves 19. Miren, cuando estudiamos la Biblia... Haciendo referencia ya a lo de la... lo que no recibieron la marca ni en la frente ni en sí, no leímos que cuando describíamos la segunda bestia en Apocalipsis 13, al final lo hicimos expresamente porque ahora que se habla de eso, ellos ponen una marca para identificar los que adoran a la bestia y los que no. Exacto, sí. Sí, pero ahí vamos. Sí. Yo quiero hacer un paréntesis. Lo siguiente. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que dejar los preconceptos y las teorías de un predicador y de otro. Hay que hacerle caso a lo que dice la Biblia. Posiblemente, cuando estudies la marca de la bestia, tú digas, que es un chip, que es... Hay muchas teorías de personas que dicen que es un chip y aquello, que lo otro. Yo estoy seguro que cuando escuches este estudio te vas a dar cuenta que va más allá que una simple marca visible. Bien, muy bien. Vamos a buscar a Ezequiel 20:20. Ezequiel, bueno, yo creo que lo tenía por aquí. Yo lo tengo aquí. Muy bien. Ezequiel 20:20 dice... Y santificad... ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios ante Dios? Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces el día de reposo es la señal entre Dios y su pueblo. Ok. Llámese como se llame la religión. Dice la palabra de Dios que el día de reposo, séptimo día, es la señal visible. No es una marca, no es un sello que se le pone en la frente. Como la vaca. Es una señal. Ese es del pueblo de Dios porque guarda el séptimo día. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. Miren. Ese lo tienes tú.
No, este lo tenía yo porque No. tú me dijiste que lo tenía. Yo lo tengo aquí. Hebreos 10:16. Miren, si un número en la frente sería como muy largo, imaginémonos esto que dice Dios en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dígame, ¿cómo se digiere eso? Las leyes de Dios en No, sus sencillo corazones. que los cristianos van a tener las leyes del Señor en el corazón, diciendo que lo guardan, que Pero físicamente. físicamente no, es Exacto. algo, una analogía. Es algo en la mente. Por lo tanto, Exacto, sí, sí. por lo tanto, la marca de la bestia que vamos a estudiar no es algo físico que se ve. La marca de la bestia no es que se vea desde fuera, es aquí en la cabeza, en la mente, ahí en el corazón. Ok. Si las leyes de Dios están escritas en el corazón, se supone, diría, no, sería un animal pensar de que están escritas así físicamente. Dígame, ¿cómo se? exacto, es Es algo- adentro. Es alguna analogía. Es adentro. Entonces dejen los cristianos de estar predicando de algo físico. Ahora, vamos, ya después de esta introducción, ahora vamos de lleno a la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 17 y 18. La marca de la bestia es la segunda bestia que la impone. Ya lo estudiamos. Bien. 16, 17, 18. Versículos 16, 17 y 18 de Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Tremendo. Por lo menos podemos decir qué consecuencia tendrá el que no se ponga la marca de la bestia. No podrá comprar ni vender. No podrá comercializar, no podrá comprar ni vender. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Ahora concentrémonos en la marca que es. Versículo 17, ¿lo puede leer más despacito? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. La marca o el nombre de la, o el nombre de la bestia. de la bestia. Sigue. O el número de su nombre, El número de su nombre. que sería 666. Entonces la marca de la bestia es un nombre. o el Lo que número pasa de su nombre. Lo que pasa es que llevar ese nombre a números es 666. Por eso dice el versículo 18, que tiene sabiduría, el que está en Cristo, calcule, si cuente, interprete Pone un bien. acertijo aquí. Sí, porque dice que el que tiene entendimiento Ajá, cuente exactamente, el cuente. número de la bestia, pues es número de hombre. Número de hombres, 666. Es decir, como se llama la bestia, es la marca de ella llevada a números. Ok. No es un 666 aquí un número, porque dime, yo te pongo 666 y tú sigues siendo cristiano. ¿Qué hace eso? Te meto un chip en la piel y tú sigues siendo cristiano. ¿Qué te hace eso? Porque no es algo físico, es algo aquí en la mente. Como ella se llama, es la marca de la bestia. Y mira, lo repite en Apocalipsis 14:11. Léelo, voy a estudiar. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La marca de Su nombre. Ahí está. No dice la marca de su número, sino la marca de su nombre. Y Apocalipsis 15:12. Y dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, estos que se impusieron, es decir, que creyeron en Dios y se impusieron, no recibieron la marca, que es el número de su nombre. Número de su nombre. Pero oye, No es que vamos a tener grabado un de que 666 aquí. no es que vamos a O aquí, tener, no. no es ni el número, ni tampoco como ella se llama.
ya entendemos que así como Dios pone los mandamientos, sus leyes en el corazón, así también en tu pensamiento, en mi pensamiento estará o el nombre de, es decir, yo estaré obedeciendo a esa bestia porque creo en ella, o estoy obedeciendo a Dios porque creo en Él. Pero no se sorprenda también, el sello de Dios es un nombre. Vamos a buscarlo, Apocalipsis 7:3. Así como Satanás marca a los suyos con un nombre a través de la segunda bestia, el Dios también sella a los que son de Él con un nombre. 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Correcto. Sellados en sus frentes, ¿verdad? Sí. Y Apocalipsis 14:1 dice, ¿qué es lo que tiene en la frente? Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Entonces, el sello de Dios que es en la frente, según Apocalipsis 7:3, es el nombre de Él Y el de su Padre. y el de su Padre, el del nombre del Cordero y el de su Padre que aparece en Apocalipsis 14:1. Entonces, si es algo físico que se ve, aquí tendremos el nombre del Cordero y del Padre ahí de una oreja hasta otra. Será con un instrumento, ¿verdad? Que nos corte. No, porque no hay... No, es que es una tontería decir que es algo físico. Ni es un número, ni es un nombre físico. Ahora, aquí adentro sí. Aquí adentro yo tendré el nombre de Cristo, aquí en mi corazón, aquí en mi mente. De manera análoga, o sea... Sí, o el nombre de la bestia, a través de Satanás, o aquí en mi mente, o en el corazón. ¿Está claro? Sí. Entonces, como la manifestación visible de que yo soy de Dios es el día de reposo, entendemos los cristianos que el sello de Dios se manifiesta visiblemente en el día de reposo. Entonces, la marca de la bestia, su nombre en la mente de la persona tiene que ver con la adoración del falso día de reposo. Y el sello de Dios con su nombre tiene que ver con la señal que identifica al pueblo de Dios, que es el día de reposo verdadero. Ahí es que está la lucha. Entonces Estados Unidos impondrá la observancia falsa del día de reposo domingo, que es promovida por la primera bestia del papado, y los que no se sometan a ese día ni adoren a Dios en ese día van a recibir persecución y muerte. Dice que no podrán comprar ni vender. No, ni comprar ni vender. Entonces, los que reciban y acepten, yo soy uno de ellos, la advertencia de Dios en el mensaje del tercer ángel, diciendo que morirán los que le hagan caso a la bestia y adoren a su imagen y reciban su marca. Los que de parte de Dios estemos, entonces tendremos el carácter de Dios, su nombre, en nuestro corazón, observando el verdadero día de reposo. Por un lado, los que adoran el verdadero día de reposo, sábado, séptimo día, y por otro lado, los que adoran el día falso, inventado por la primera bestia, el domingo. Ahí está. Okay. ¿Preguntas? Si usted tiene alguna pregunta, no importa que sean 2, 3, 4, la pregunta que usted tenga, escríbala en los comentarios, nosotros estaremos respondiéndola. Y porque este tema puede generar preguntas. Claro. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, siéntase en la total confianza de hacerlas. En conclusión, Apocalipsis, la Biblia entera, nos habla de que debemos tener el nombre de Dios, el nombre del Cordero en nuestra mente, debemos tener a Cristo Jesús. Habla de poderes, están allí para advertirnos, están allí para enseñarnos. Las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están allí para que uno también entienda a través de la historia que se va a repetir. Y como aquellos vencieron, que fue en Cristo Jesús, también hoy también tenemos que vencer en Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo, y yo también, y los que nos están escuchando tenemos a Cristo Jesús, ya tenemos la mitad del pleito ganado. ¿Por qué la mitad? Porque Apocalipsis 14:12 dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, hay que tener a Cristo y la fe de Jesús y los mandamientos de Dios, porque la primera bestia y la segunda bestia tienen a Cristo también. Sí, porque son poderes religiosos, o sea, tienen a Cristo, pero no tienen los mandamientos de Dios. La combinación es 2:
mandamiento de Dios y a Cristo Jesús. Los predicadores que hoy desde el púlpito se alaban diciendo de que no hay mandamiento de Dios, de que no hay que guardarlo para ser salvo, córrale a eso, porque no están del lado de Dios, sino que están del lado de la bestia. ¿Preguntas? No. ¿Comentarios? Terminamos. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, den like. Y ya ustedes saben, cualquier pregunta la pueden hacer en la cajita de comentarios. Así que tengan buenas noches y que el Señor les bendiga. Dios bendiga.